Evangelio de hoy. Viernes, 14 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17, versículo 26 al 37. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Como sucedió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían. Se casaban hombres y mujeres. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían. Compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Y los hizo perecer a todos. Así sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en el campo y tenga cosas en casa, que no vuelva atrás. Y del mismo modo, el que esté en la ciudad, que no regrese. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la recobrará. Les digo que aquella noche estarán dos en una cama. Uno será tomado y el otro dejado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra dejada. Entonces le preguntaron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un llamado a la vigilancia y a la sabiduría en tiempos de prueba. El pasaje que nos ocupa, con su lenguaje directo y sus imágenes fuertes, nos coloca frente a la tensión última de la historia humana. La cotidianeidad que continúa su marcha. Y la irrupción súbita de lo definitivo. De lo escatológico. La vida que transcurre en su rutina. Y la llamada a estar despiertos, preparados y sabios. Jesús habla a sus discípulos en términos que descolocan a la lógica humana. Compara la llegada del Hijo del Hombre con los días de Noé y de Lot, con escenas de consumo cotidiano que se interrumpen por un acontecimiento que separa y juzga. No son advertencias para sembrar miedo, sino imágenes para afinar la mirada. Vivir con coherencia, en estado de conversión permanente, sin distraernos con lo que pasa como si nada. La vida ordinaria y la venida inesperada, lecciones de Noé y de Lot. Jesús recurre a dos figuras y a sus contextos para enseñar. La fatiga de la vida cotidiana antes del diluvio. Y la naturalidad de compartir la mesa. Y trabajar en la ciudad de Sodoma antes del drama que la dividió. Esto nos recuerda que la gracia y el juicio no siempre vienen envueltos en señales extraordinarias, sino que, muchas veces, irrumpen en medio de lo ordinario. En términos prácticos, esto significa que no hay separación entre lo espiritual y lo cotidiano. La fidelidad se mide en el pan de cada día. En las decisiones pequeñas, en la lealtad silenciosa. El contraste que plantea Jesús no es literario solamente, sino existencial. Algunos fueron tomados, otros quedaron. Unos fueron sorprendidos por la destrucción, otros por la salvación. La pregunta que brota es personal e íntima. ¿Cómo vivo hoy, en los asuntos sencillos?
¿Y en los compromisos de cada jornada? La invitación es a no anestesiar el corazón. A no permitir que la rutina nos gaste la capacidad de espera y de asombro, sino a cultivar una vigilancia que transforme cada acción en oportunidad para recibir y dar testimonio del reino. La paradoja del confiar y del estar alerta. Hay una tensión aparente entre la confianza en la providencia y la exigencia de estar alerta. Jesús no quiere que sus seguidores vivan en angustia ni en la paranoia del apocalipsis permanente, sino en una vigilancia serena. Confiar en Dios no equivale a indiferencia ante la propia vida o la de los demás. Por el contrario, la confianza madura nos hace responsables y disponibles. La vigilancia que pide Jesús es una vigilancia del amor. Amar exige estar despierto. Porque quien ama cuida, prevé, acompaña y no deja todo para la improvisación. Vivir así implica desaprender la lógica del consumo y de la acumulación como sentido último. Implica desapegarse de la ilusión de control absoluto, sin excusar la irresponsabilidad. Es una madurez espiritual que habita la tensión entre esperanza y esfuerzo, entre abandono confiado y compromiso activo. Esta forma de vivir nos hace capaces de responder con mansedumbre y firmeza cuando lleguen los momentos decisivos, porque ya habremos cultivado una vida de coherencia. El juicio y la misericordia entrelazados, una lectura ética. El anuncio del juicio, que aparece implícito en las imágenes de Jesús, no es algo separado de la misericordia. Al contrario, el Evangelio muestra que la justicia divina busca la restauración y la misericordia no anula la verdad. La llamada a estar preparados nos interpela éticamente. ¿Cómo tratamos al otro? ¿Cómo administramos los bienes? ¿Cómo ejercemos el poder y la palabra? La justicia de Dios nos llama a la conversión. La misericordia nos da la oportunidad de transformarnos. Desde este punto de vista, la exhortación a no aferrarse, a no dar la espalda al necesitado cuando suena la alarma, a no enterrar la vida en el egoísmo, adquiere una urgencia moral. Jesús no quiere solo seguidores bien informados sobre escatología. Desea discípulos que vivan la solidaridad como estilo de vida, que sepan partir el pan, abrir la casa, liberar al oprimido. La advertencia, entonces, no es una amenaza lejana, sino un estímulo a vivir aquí y ahora la justicia y la compasión que caracterizan el reino. Señales mal interpretadas y la seducción del espectáculo. Jesús advierte contra quienes vendrán diciendo: mira, aquí está. O allí está, es una crítica a la fascinación por los signos sensacionales y por los falsos mesías que prometen atajos. Hoy, como ayer, la historia está llena de promesas de salvación instantánea, de líderes carismáticos que venden certidumbre y exclusión en paquete. La enseñanza de Jesús nos protege de la idolatría del milagro externo. El reino no se compra con él. Asombro fácil ni con la manipulación afectiva. En tiempos donde la imagen y el rumor corren más rápido que la verdad, discernir se vuelve un trabajo
Espiritual indispensable. Discernir no significa desconfiar de todo, sino aprender a leer los signos con criterios evangélicos. Producir frutos de justicia, amor, paz y verdad. Donde hay egoísmo, división y violencia, allí no está el reino. Donde hay servicio humilde, sencillez y entrega por los pobres, allí se vislumbra la obra de Dios. La comunidad como escuela de vigilancia y de esperanza. Jesús habla a una comunidad concreta. No se piensa al creyente aislado, sino en su pertenencia. La preparación para la venida del Hijo del Hombre se vive en comunidad. Se afina la fe. Se sostiene la esperanza y se ejerce la caridad entre hermanos y hermanas. La comunidad cristiana tiene la tarea de ser apostilla del reino. Un lugar donde se practica la paciencia, la corrección fraterna y la solidaridad. En tiempos de prueba la comunidad debe ser refugio y campanario. Refugio para quien sufre. Campanario que anuncia y recuerda la esperanza. En la liturgia, en la oración. En el servicio a los pobres. Se entrena la mirada para reconocer la presencia de Dios en medio nuestro. No se trata de retirar a los creyentes del mundo, sino de formarlos para que, en medio del mundo, sean fermento de justicia y sal de la tierra. La llamada a la conversión continua. Un elemento esencial de este pasaje es la llamada permanente a la conversión. No basta una decisión puntual. La conversión es un movimiento constante. Da un corazón que transforma hábitos, relaciones y proyectos. Jesús exige una vigilancia que es, en realidad, un amor que no se satisface con la comodidad, sino que busca siempre mayor coherencia entre fe y vida. Practicar la conversión diaria implica reconocer nuestras sombras, pedir perdón y reorientar nuestra acción hacia el servicio al otro. Es una pedagogía del arrepentimiento y de la misericordia que nos lleva a soltar aquello que nos impide seguir a Cristo con libertad. La conversión no es una carga sino una liberación. Nos rescata del ego y nos devuelve a la comunión con Dios y con los hermanos. Vivir como si el reino ya fuera real, actitudes prácticas. ¿Cómo se vive en la práctica esta vigilancia evangélica? Primero, aprendiendo a orar con sencillez y constancia. La oración es el taller donde se afina la sensibilidad del corazón. Segundo, sirviendo a los pobres y marginados. La fe se verifica en la carne de los hermanos. Tercero, cultivando la verdad en nuestras palabras y en nuestras decisiones. Coherencia ética que no se falsea por resultados inmediatos. Cuarto, viviendo en comunidad, sosteniéndonos mutuamente en la esperanza. Además, implica custodiar el tiempo. No malgastarlo en espectáculos que anestesian, sino invertirlo en obras que construyen el reino. Significa también cultivar la contemplación. La capacidad de asombro por la presencia de Dios en lo pequeño. La vigilancia cristiana es, en última instancia, una sabiduría del corazón que nos hace capaces de distinguir lo esencial de lo accesorio. La esperanza que no defrauda. La mirada escatológica de Jesús no busca atemorizar,
sino infundir esperanza. Su anuncio es un llamado a la fidelidad, porque la fidelidad será recompensada con la plenitud del reino. Vivir a la luz de esta esperanza es actuar con libertad ante la muerte y la injusticia, sabiendo que la última palabra pertenece a Dios. La esperanza cristiana sostiene el compromiso con la historia sin ningún tipo de naivete, pero con confianza en la promesa divina. Cuando la comunidad y cada creyente interiorizan esta esperanza, las pruebas se soportan con dignidad y propósito. La solidaridad se vuelve inevitable. Y la vida adquiere una orientación clara. Servir, amar, perdonar, anunciar. La esperanza es músculo espiritual que nos mantiene firmes y nos impulsa a trabajar por la justicia y la paz sin cansancio. El sentido espiritual del día del Hijo del Hombre. Cuando Jesús habla del Día del Hijo del Hombre, no se refiere únicamente a un evento futuro o distante en el tiempo, sino también a un momento espiritual que puede irrumpir en cualquier instante de la vida del creyente. Es el momento en el que la presencia de Dios se hace evidente y nos llama a una respuesta profunda, a una conversión que no puede posponerse. Este día puede ser una prueba, una pérdida, una revelación interior, o un encuentro con el sufrimiento ajeno que nos sacude. En ese instante se pone a prueba nuestra fe, nuestra confianza y nuestra disposición a vivir de acuerdo con los valores del reino. Así, el mensaje de Jesús nos recuerda que no debemos esperar un signo espectacular para actuar o cambiar. El día puede ser hoy, puede ser ahora, en lo sencillo y en lo inesperado. Por eso la vigilancia no es una espera pasiva, sino una atención amorosa a los signos cotidianos de la presencia de Dios. Cada amanecer, cada gesto de bondad, cada perdón ofrecido o recibido, son anticipaciones del día del Hijo del Hombre. El reino no se impone con estrépito, sino que se gesta silenciosamente en los corazones fieles. La falsa seguridad del mundo y la verdadera seguridad del corazón. Jesús confronta una de las mayores tentaciones del ser humano. Creer que la seguridad viene de lo visible, de lo que se puede poseer o acumular. En los días de Noé, la gente comía, bebía, se casaba. En los días de Lot, compraban, vendían, plantaban y edificaban. En apariencia, todo era estabilidad y progreso. Pero el corazón estaba dormido. Y la fe se había diluido entre los placeres y los negocios. Esa rutina, aparentemente normal, se convirtió en el escenario de la sorpresa divina. El Evangelio nos enseña que la verdadera seguridad no está en lo material, sino en la fidelidad a Dios. Quien deposita su confianza en lo transitorio vive con miedo a perder. Quien confía en Dios, en cambio, puede perderlo todo y seguir en paz. Por eso, Jesús invita a soltar, a no aferrarse a lo que puede desaparecer. A vivir con un corazón libre, que no teme la llegada del juicio, porque ya ha aprendido a vivir en la verdad. La indiferencia espiritual, el mayor peligro. En el contexto de este pasaje, el verdadero problema no es la maldad.
explícita, sino la indiferencia. Las personas en los días de Noé o de Lot no eran necesariamente malvadas. Simplemente vivían como si Dios no existiera. Como si su vida no tuviera horizonte eterno. Esta es una advertencia para nuestro tiempo. La distracción espiritual puede ser más peligrosa que el pecado manifiesto, porque adormece la conciencia y apaga la necesidad de conversión. La indiferencia se infiltra cuando dejamos de escuchar, cuando convertimos el ruido en compañía y el confort en refugio. Jesús invita a despertar, a romper la inercia del alma, a volver a mirar con profundidad. Solo quien vive despierto a la presencia de Dios puede reconocer su paso en medio de los acontecimientos diarios. La vigilancia espiritual, por tanto, es un acto de amor. Es negarse a vivir superficialmente. Recordar el ejemplo de la esposa de Lot. Jesús menciona la figura de la esposa de Lot, que, al mirar hacia atrás, quedó convertida en estatua de sal. Esta imagen poderosa representa la nostalgia por un pasado que Dios ya ha dejado atrás. Mirar hacia atrás con apego impide avanzar hacia la vida nueva. La conversión, para ser verdadera, exige renunciar a las seguridades viejas y aceptar el riesgo de lo desconocido. Muchos creyentes quedan detenidos en su camino espiritual porque temen perder lo que ya conocen, incluso si eso los mantiene alejados del reino. Esta enseñanza invita a mirar hacia adelante, a confiar en que Dios conduce cada proceso y que su voluntad siempre busca nuestro bien. La fe es un movimiento constante hacia el futuro de Dios, no hacia la comodidad del pasado. El que mira hacia atrás, dice Jesús, no está dispuesto para el reino, porque el reino se construye en la dinámica de la hora, en la entrega del presente. La división como consecuencia del discernimiento final. El pasaje continúa con una imagen fuerte. Dos estarán en un campo. Uno será tomado y otro dejado. No es un castigo arbitrario, sino una expresión del discernimiento definitivo. Llega un momento en él que las decisiones del corazón se revelan y separan los caminos. Quien ha vivido en la verdad será reconocido por ella. Y quien ha vivido en la mentira quedará prisionero de su sombra. El juicio no es una venganza divina, sino la manifestación de lo que somos en lo más profundo. Cada elección de amor o egoísmo, de justicia o indiferencia, de perdón o rencor, va construyendo la dirección final de nuestra existencia. Así, el discernimiento último no será algo extraño, sino el resultado natural de nuestra historia interior. Por eso Jesús invita a vivir con autenticidad, sabiendo que el juicio no es un evento externo, sino una revelación de la verdad que habita en nosotros. La renuncia al propio yo como camino de salvación. Cuando Jesús dice que quien busque conservar su vida la perderá, y quien la pierda la salvará, está tocando el corazón del discipulado. Esta paradoja resume el misterio de la cruz y de la resurrección. Vivir para sí mismo es una forma de muerte espiritual, porque encierra al alma en su propio ego. En cambio, vivir para Dios y para los demás libera, da sentido
y abre la puerta a la vida eterna. Esta enseñanza va contra la lógica del mundo, que exalta el éxito, el reconocimiento y la autodependencia. Jesús propone una lógica diferente. La del don, la del servicio. La de la entrega silenciosa. No se trata de negar la vida, sino de vivirla en plenitud, sabiendo que solo se posee verdaderamente lo que se ofrece. El amor gratuito es el único que sobrevive al paso del tiempo y al juicio final. La luz del discernimiento espiritual. El final del pasaje contiene una frase enigmática. Donde esté el cuerpo, allí se reunirán los buitres. Es una imagen simbólica del desenlace de la historia humana. Donde hay corrupción espiritual, allí se manifiestan los signos de la descomposición moral. Donde hay vida, se atrae la luz y la bendición. Esta afirmación resume la ley espiritual de la atracción. El alma atrae aquello que corresponde a su naturaleza interior. Vivir en el reino es vivir en coherencia, de modo que lo que atraemos a nuestra vida sea reflejo de lo que cultivamos en el corazón. Si sembramos resentimiento, cosecharemos soledad. Si sembramos compasión, cosecharemos paz. El Evangelio nos invita, por tanto, a vigilar nuestros pensamientos, palabras y obras, porque en ellos se anticipa el juicio y la eternidad. La fidelidad en lo pequeño como señal del reino. Ante la incertidumbre del futuro, Jesús nos enseña a centrarnos en lo esencial, la fidelidad diaria. No podemos controlar los acontecimientos del mundo, pero sí podemos decidir vivir cada día con integridad, con bondad y con fe. Ser fiel en lo pequeño es la verdadera preparación para lo grande. Dios no nos pide adivinar el día ni la hora, sino ser coherentes en cada momento que nos concede. Cuando somos fieles en lo cotidiano, en el trabajo, en la familia, en la oración, en la compasión, participamos ya del reino que vendrá. Esa fidelidad transforma lo ordinario en sagrado, lo efímero en eterno. Así, la vida se convierte en una espera activa, en un acto continuo de esperanza, que se renueva con cada amanecer. El reino de Dios que anuncia Jesús. En este pasaje no se trata de una promesa lejana ni de una realidad que solo se cumplirá al final de los tiempos, sino de una presencia viva que ya se manifiesta en el interior de quienes han abierto su corazón a la fe. Comprender esto requiere una mirada espiritual que vaya más allá de lo visible, porque el reino no puede ser medido, previsto ni controlado por los criterios humanos. Jesús invita a sus discípulos a entender que la llegada del reino no depende de signos externos o de circunstancias espectaculares, sino del encuentro personal con la voluntad de Dios que transforma y renueva desde dentro. Cuando el alma se deja penetrar por esta presencia, todo adquiere un nuevo sentido. El dolor se vuelve camino. La espera se convierte en esperanza. Y el tiempo deja de ser una carga, para volverse una oportunidad de amar. El discurso de Jesús sobre el Día del Hijo del Hombre pone de manifiesto que el tiempo divino no obedece al calendario humano. Es un tiempo de revelación,
donde la luz divina ilumina las sombras del corazón y pone en evidencia la verdad interior de cada persona. No se trata de un castigo, sino de un despertar. Así como el amanecer disipa la oscuridad, la llegada del Hijo del Hombre revela lo oculto, purifica lo contaminado y da sentido a lo que parecía perdido. Este día no debe ser temido, sino esperado con humildad, porque es el momento en el que la justicia de Dios se muestra en su plenitud, y cada vida se ve a sí misma tal como es. Quien ha vivido en la verdad reconocerá en ese instante la voz de aquel a quien ha amado en silencio, y quien ha cerrado su corazón comprenderá cuánto ha perdido al no dejarse tocar por la gracia. Jesús usa ejemplos del pasado, como los días de Noé y los de Lot, para enseñar que el mayor peligro del ser humano no está en el pecado visible, sino en la distracción espiritual. En esos tiempos, las personas continuaban con sus vidas ordinarias, sin malicia aparente, pero sin conciencia del propósito divino. Vivían inmersas en sus rutinas, sin detenerse a discernir los signos que Dios les ofrecía. Este es el reflejo de la humanidad moderna. Una sociedad ocupada en lo inmediato, que persigue el placer, la seguridad o el éxito, pero que olvida su dimensión trascendente. La indiferencia hacia Dios, más que la maldad, es el verdadero abismo que separa al hombre de su Creador, porque apaga el deseo de trascendencia y adormece el alma hasta hacerla incapaz de reconocer la verdad cuando se presenta ante ella. En este contexto, la figura de la esposa de Lot se convierte en un símbolo profundo del corazón dividido. Ella mira hacia atrás, hacia la ciudad que deja, hacia lo que fue su pasado, y su nostalgia la paraliza. Su transformación en estatua de sal no es un castigo caprichoso, sino una representación de lo que ocurre cuando el alma se aferra a lo que Dios ya ha dejado atrás. Quedarse mirando el pasado con apego es perder la posibilidad del futuro. Jesús nos invita a no volver la mirada a lo que ya ha muerto, a no lamentar lo que se ha perdido, sino a caminar hacia adelante, con la confianza de que cada renuncia, por dolorosa que sea, abre el espacio para una vida más plena. El reino de Dios requiere corazones que miren al horizonte con esperanza, no a las ruinas de lo que fue. La enseñanza de que uno será tomado y otro dejado no debe entenderse como una amenaza, sino como una invitación al discernimiento. Jesús quiere mostrar que llegará un momento en que las decisiones interiores de cada persona manifestarán sus consecuencias. No todos los que conviven bajo un mismo techo comparten el mismo espíritu. No se trata de un juicio arbitrario, sino del fruto natural de la libertad humana. Cada elección, por pequeña que parezca, moldea el alma y la orienta hacia la luz o hacia la oscuridad. Así, cuando llegue el día del Hijo del Hombre, no habrá sorpresas para quien ha vivido en coherencia con la verdad, porque ese día no hará más que confirmar el camino que ya ha recorrido. El juicio, entonces, no es un evento temido,
sino la culminación de una vida vivida en transparencia. La afirmación de Jesús sobre perder la vida para salvarla expresa el núcleo de la espiritualidad cristiana. No se trata de un llamado a la destrucción personal, sino a la liberación del egoísmo. La vida que el hombre quiere conservar a toda costa. La que se aferra a los logros y a las posesiones. Termina por marchitarse. Porque carece de profundidad. En cambio, quien entrega su vida por amor. Quien se ofrece sin buscar recompensa. Encuentra la plenitud. La verdadera vida no consiste en tener, sino en ser. Y solo se llega a ser plenamente cuando se ama hasta el sacrificio. Esta es la lógica del Evangelio. La paradoja de que solo quien se vacía de sí puede ser llenado por Dios. La entrega no empobrece, sino que engrandece. No destruye, sino que purifica y eleva. La frase enigmática sobre los buitres que se reúnen donde está el cuerpo encierra un sentido espiritual de gran profundidad. Jesús describe una ley interior que rige tanto en el orden físico como en el moral. Donde hay corrupción, allí acuden los signos de la descomposición. Donde hay vida, allí se manifiestan los signos de la luz. Esta metáfora indica que el alma atrae lo que lleva dentro. Si en ella habita la verdad, atraerá la verdad. Si alberga egoísmo y resentimiento, atraerá confusión y desolación. Por eso, la vigilancia espiritual no es miedo al castigo, sino conciencia de que cada pensamiento y cada acto crean un entorno espiritual que nos acompaña. Mantener el corazón limpio es vivir ya en el reino. Porque quien habita en la luz participa anticipadamente de la eternidad. El mensaje de Jesús también nos invita a una actitud de serenidad frente al futuro. En lugar de vivir con temor o ansiedad por lo que vendrá. El creyente es llamado a centrarse en lo esencial, la fidelidad diaria. Dios no nos pide comprender los misterios del tiempo, sino ser coherentes en cada paso que damos. La fidelidad en lo pequeño tiene un valor inmenso ante los ojos de Dios, porque en ella se revela la autenticidad del amor. Quien es fiel en los detalles cotidianos, en la compasión, en la paciencia, en el servicio ya está participando en el reino. La espera del día del Hijo del Hombre no se vive en el ocio espiritual, sino en la acción constante del amor. Cada día es una oportunidad para estar preparados. No desde el miedo, sino desde la confianza. El verdadero creyente no busca signos externos, ni se deja llevar por especulaciones sobre el fin del mundo, porque sabe que el reino de Dios comienza dentro del corazón. La venida del Hijo del Hombre será un acontecimiento que solo podrán reconocer quienes han cultivado una mirada interior capaz de discernir la presencia de lo divino en lo cotidiano. El ruido del mundo no podrá ocultar la voz de Dios para quienes han aprendido a escuchar en el silencio. Este silencio interior no es vacío, sino plenitud, no es ausencia, sino comunión con lo eterno. El alma que ha sido purificada por el amor ya vive en el tiempo de Dios, sin miedo al mañana, porque ha comprendido que el reino no es un lugar,
sino una forma de ser. La vigilancia espiritual ante el tiempo del Hijo del Hombre. Jesús no advierte sobre el fin del mundo para infundir miedo, sino para despertar el espíritu dormido de la humanidad. La verdadera vigilancia no consiste en temer el futuro, sino en vivir con atención plena en el presente, conscientes de que en cada instante se juega la eternidad. En los días de Noé y de Lot, la gente vivía sin mala intención aparente, pero sin apertura al misterio de Dios. Se habían acostumbrado tanto a la rutina, que lo divino les parecía lejano o irrelevante. Esa misma indiferencia espiritual es la que amenaza al ser humano de todos los tiempos. El reino de Dios exige ojos abiertos, corazones despiertos, almas que sepan discernir lo sagrado, escondido en lo cotidiano. Vivir vigilantes es mantener encendida la lámpara interior de la fe. Es no permitir que el ruido del mundo apague el eco de la voz divina. La rutina como obstáculo del espíritu. El Evangelio muestra con claridad que no es el pecado escandaloso lo que más aleja del reino, sino la rutina sin trascendencia. Comer, beber, comprar, vender. Sembrar o construir no son actos malos en sí mismos. Pero cuando se hacen sin sentido, sin amor, se convierten en cadenas que atan el alma a lo perecedero. Jesús pone el acento en esta sutil ceguera del corazón. El hombre moderno vive saturado de cosas, de velocidad y de imágenes, pero vacío de interioridad. La distracción es el veneno silencioso del alma. El reino de Dios no se encuentra en los extremos del activismo ni del ocio, sino en el equilibrio del corazón, que vive lo cotidiano con conciencia divina, viendo en cada tarea, en cada encuentro, un espacio para el amor y la presencia de Dios. El apegamiento y el peligro de mirar atrás. El recuerdo de la esposa de Lot es una advertencia profunda sobre la tentación de mirar hacia atrás con apego. Ella no murió físicamente por la mirada, sino espiritualmente por su nostalgia. Quedó paralizada entre el pasado y el presente, entre lo que Dios había destruido y lo que estaban haciendo. ¿Cuántas veces el ser humano queda detenido en ese mismo punto, mirando con tristeza lo que ha perdido, sin abrirse a lo nuevo que Dios quiere ofrecer? El reino de Dios avanza, no retrocede. El alma que se aferra a lo que fue no puede recibir lo que será. Por eso, Jesús nos enseña que la verdadera fidelidad no consiste en conservar, sino en avanzar confiando. No se trata de olvidar el pasado, sino de liberarse de su peso para caminar ligeros hacia la vida plena que nos espera. El desprendimiento del yo como puerta del reino. Quien busca conservar su vida egoístamente termina perdiéndola. Porque el egoísmo es una forma sutil de muerte. El Evangelio enseña que la entrega, el servicio y la renuncia no empobrecen, sino que abren el alma a la plenitud del amor. Vivir desprendidos es vivir libres. El corazón que ha aprendido a no depender de lo material ni de la aprobación ajena experimenta una paz que el mundo no puede dar. Jesús muestra que el verdadero sentido de la existencia no está en acumular,
sino en ofrecer. No en dominar, sino en servir. Cada acto de generosidad rompe una cadena interior. Cada gesto de amor sincero ensancha el alma y la acerca al reino. Este desapego no es rechazo de la vida, sino su más alta expresión. Porque solo quien ama sin poseer vive sin miedo a perder. La separación final y la transparencia del corazón. El momento en que uno será tomado y otro dejado revela que el reino de Dios no se mide por apariencias, sino por autenticidad interior. No basta con estar físicamente cerca del bien, hay que vivir desde él. Las relaciones humanas, los vínculos, las obras, solo adquieren valor eterno cuando están impregnadas de amor. La separación que anuncia Jesús no es un acto arbitrario, sino la consecuencia natural de las decisiones del corazón. Cada vida elige su dirección, y el día del Hijo del Hombre no hará más que manifestar aquello que ya estaba gestándose en lo oculto. Por eso, el cristiano es llamado a vivir cada día con coherencia, sin doblez, sin máscaras. Porque el reino pertenece a los corazones transparentes, a quienes viven en la luz sin temor, a ser vistos por la verdad. El relámpago de la revelación y la luz interior. El relámpago que cruza el cielo. De un extremo a otro es una imagen poderosa de la manifestación del Hijo del Hombre. Esa luz repentina no solo ilumina el exterior, sino que penetra el alma, revelando todo lo que había permanecido oculto. En ese instante, cada vida se verá reflejada en la claridad divina. No habrá necesidad de juicio, porque la verdad misma será el juicio. La luz no condena, simplemente muestra. El alma que ha vivido en la oscuridad experimentará esa claridad como fuego, mientras que la que ha vivido en el amor la sentirá como descanso. Este relámpago espiritual comienza ya en el presente, cuando la gracia toca el corazón y lo despierta. Cada conversión, cada acto de arrepentimiento, es un destello de ese relámpago eterno, que un día iluminará toda la creación. El reino de Dios en medio de la humanidad doliente. Antes de su manifestación gloriosa, Jesús recuerda que el Hijo del Hombre debe padecer y ser rechazado. Esta verdad nos enseña que el reino de Dios no se construye desde el poder ni desde la comodidad, sino desde el sufrimiento redentor. En la cruz se revela la paradoja divina. La debilidad se convierte en victoria. La entrega en salvación. Del mismo modo, el discípulo de Cristo debe aceptar que la fidelidad al reino implica sacrificio, incomprensión y renuncias. Pero en medio del dolor, el amor de Dios florece con más fuerza. La historia de la humanidad está marcada por la lucha entre la luz y la oscuridad. Y solo quienes perseveran en la fe, sin rendirse ante el sufrimiento, participan de la gloria del Hijo del Hombre. La presencia de Dios en lo ordinario. Jesús enseña que el reino no llega con signos visibles, porque ya está presente en lo ordinario. Dios se manifiesta en lo simple, en lo pequeño, en los gestos silenciosos de amor.
Reconocer su presencia requiere una mirada purificada, capaz de ver lo invisible. La espiritualidad cristiana no consiste en huir del mundo, sino en transfigurarlo desde dentro. Cada acto cotidiano puede convertirse en espacio sagrado si se realiza con amor. El reino no se encuentra fuera de la historia, sino en su interior, en los corazones que han aprendido a ver con los ojos de la fe. Por eso, la verdadera espera del Hijo del Hombre no se mide en tiempo, sino en profundidad de amor y en fidelidad constante a lo que Dios inspira en el alma. La sabiduría de la espera activa. Esperar al Hijo del Hombre no significa permanecer pasivos, sino vivir en una tensión creativa entre el ahora y el todavía no. El cristiano no espera con los brazos cruzados, sino con el corazón dispuesto. Cada día se convierte en un campo de entrenamiento para la eternidad. En la paciencia, en la perseverancia y en la fidelidad, el alma se fortalece y madura. La espera activa es una forma de amor que confía en el tiempo de Dios, sin desesperarse por la aparente lentitud de su cumplimiento. La fe madura no exige señales, porque sabe que Dios actúa en silencio. Quien espera con amor nunca pierde el sentido de su camino, porque cada paso lo acerca más a la plenitud prometida. La esperanza final y la plenitud del reino. El Evangelio concluye con una promesa, velada pero luminosa. El reino llegará, y su manifestación será total. Nada quedará oculto. Nada permanecerá sin sentido. Toda lágrima, todo esfuerzo, toda renuncia hallará su recompensa en la eternidad. La esperanza cristiana no es ilusión, sino certeza basada en la fidelidad de Dios. El día del Hijo del Hombre no será el fin, sino el comienzo de la plenitud. Entonces, el amor será la única medida, la única ley, la única verdad. Mientras tanto, estamos llamados a vivir como hijos de la luz, conscientes de que el reino ya está germinando en nosotros. Quien ama, ya vive el comienzo de ese día. Quien perdona, ya experimenta la aurora del reino. Quien confía, aunque no vea, ya habita en la eternidad que Jesús anunció, y que se cumplirá en la plenitud de su gloria. La ceguera espiritual del mundo moderno. En la enseñanza de Jesús sobre los días del Hijo del Hombre, se revela una verdad que sigue siendo actual. La humanidad corre el riesgo de vivir sin percibir la presencia de Dios. La ceguera espiritual no consiste en no ver, sino en mirar sin entender. El hombre moderno, inmerso en la velocidad, en la tecnología y en la autosuficiencia, se ha acostumbrado a contemplar lo visible sin detenerse en lo invisible, a valorar lo que brilla sin percibirlo, que ilumina desde dentro. Así como en los días de Noé la gente comía, bebía y se casaba sin advertir el diluvio que se acercaba. También hoy muchos viven sin abrir su corazón al reino que ya está entre nosotros. El verdadero peligro de nuestro tiempo no es el pecado visible, sino la indiferencia espiritual, que apaga la sensibilidad del alma.
Cuando el corazón deja de anhelar a Dios. Deja de reconocer su paso por la historia. La normalidad como síntoma de olvido. El texto evangélico subraya que en los días de Lot y de Noé la vida parecía normal. Nada extraordinario ocurría. Y precisamente en esa normalidad se escondía el drama. La rutina puede volverse un refugio, donde el alma se adormece. Jesús advierte que el reino de Dios llega sin anuncio visible porque su manifestación no se mide por señales externas, sino por la conversión del corazón. En una sociedad acostumbrada a la prisa y al ruido, lo normal puede convertirse en lo más peligroso. La costumbre de vivir sin preguntarse por el sentido. La fe verdadera rompe esa normalidad vacía, despertando en el ser humano un deseo profundo de plenitud. No es casual que Dios irrumpa en los momentos donde todo parece rutinario, porque es allí donde la sorpresa divina tiene el poder de transformar la apatía en vida nueva, el instante como espacio de eternidad. Jesús enseña que el reino se manifestará de repente, como un relámpago. Esa imagen expresa la rapidez con que la eternidad puede irrumpir en el tiempo. Pero ese relámpago no es solo un acontecimiento futuro. También se da en el presente, cuando la gracia toca el corazón. En cada instante cotidiano puede ocurrir ese relámpago interior que cambia la percepción del alma y revela la presencia divina en lo ordinario. Cada momento es, en sí mismo, una oportunidad para la eternidad. Por eso, el creyente está llamado a vivir con una conciencia despierta, sabiendo que Dios puede manifestarse en lo inesperado. El instante se convierte así en un lugar sagrado, donde el tiempo se abre hacia el infinito, y la vida terrenal se convierte en un reflejo del reino. El rechazo de la luz y el misterio del dolor. El Hijo del Hombre debe padecer antes de su glorificación, recordándonos que el reino no llega por la fuerza ni por el poder, sino por el amor crucificado. En el sufrimiento de Cristo se revela la lógica divina, que contradice al mundo. La victoria se alcanza a través de la entrega. La gloria se obtiene por la humildad. Cada vez que el ser humano rechaza el amor y el sacrificio, repite el rechazo al Hijo del Hombre. Pero el dolor aceptado con fe se convierte en lugar de encuentro con Dios. No es el sufrimiento lo que salva, sino el amor que se vive en medio del sufrimiento. En este sentido, cada herida puede volverse una puerta al reino si se ofrece en silencio, si se transforma en fuente de compasión, y si se une al sacrificio redentor de Cristo, que no fue inútil, sino fecundo. El juicio del amor como revelación final. El Evangelio nos muestra que el día del Hijo del Hombre no será tanto un juicio de condena, sino de revelación. La verdad no se impondrá con castigo, sino con luz. Cada persona verá el fruto de su vida y comprenderá la huella que dejó su amor o su indiferencia. El juicio divino no consistirá en una sentencia, sino en el reconocimiento de lo que cada uno ha elegido. La justicia de Dios no es venganza, es claridad. Lo oculto se mostrará no para humillar,
Verán ese día, porque ya habrán experimentado en vida el juicio del amor. Ese fuego interior que purifica sin destruir. Por eso, el llamado de Jesús es a vivir desde ahora en la verdad. A permitir que su luz penetre el corazón antes de que el relámpago final lo ilumine todo. La pureza del corazón como clave del discernimiento. En un mundo que confunde el éxito con la bendición, la pureza del corazón se convierte en la brújula del alma. El reino de Dios solo puede ser comprendido por quienes han limpiado su mirada interior. El corazón puro no es el que no ha caído, sino el que ha aprendido a amar sin doblez. En los tiempos del Hijo del Hombre, la confusión será grande. Muchos dirán: aquí está o allá está. Pero solo quien vive en la verdad podrá discernir la voz del Maestro. La pureza del corazón no se logra por esfuerzo humano, sino por docilidad al Espíritu. Es la transparencia de quien busca a Dios sin intereses ocultos, de quien se deja moldear por su amor. En medio del ruido del mundo, esta pureza se convierte en la condición indispensable para reconocer la presencia divina. La vida como elección permanente. Cuando Jesús dice que uno será tomado y otro dejado, está hablando de una decisión que se juega día a día. No se trata de un destino impuesto, sino de una elección libre que cada alma realiza en el silencio de su conciencia. Cada acto, cada pensamiento, cada deseo construye una dirección espiritual. El que ama el bien se orienta hacia la luz, aunque tropiece. El que elige el egoísmo se aleja de ella, aunque parezca correcto exteriormente. Por eso, la vida no se mide por sus éxitos visibles, sino por su orientación interior. El reino de Dios no distingue entre fuertes y débiles, sino entre los que han amado y los que no. Vivir en el amor es vivir ya en el reino, porque el amor es la sustancia misma de la eternidad. El silencio de Dios y la paciencia de la fe. Jesús enseña que el reino no viene con señales observables, lo que significa que la fe debe madurar en el silencio. Este silencio no es ausencia de Dios, sino su modo de actuar más profundo. El alma que ha aprendido a esperar sin desesperar entra en comunión con el ritmo divino. La paciencia es una de las virtudes más olvidadas del creyente, pero también una de las más fecundas. Quien confía sin ver demuestra un amor más puro, porque su fe no depende de lo visible. Dios se revela en el tiempo, y su aparente tardanza es siempre un espacio de crecimiento. El silencio divino no es desinterés, sino un llamado a profundizar la confianza. Solo quien persevera en esa espera silenciosa puede reconocer el reino cuando llega. El reino que nace del interior. El reino de Dios no se impone desde fuera, sino que brota desde dentro del ser humano, transformado por el Espíritu. Cada corazón convertido es una semilla de eternidad. Cuando el alma se abre a Dios, el reino comienza a crecer en ella como una vida nueva que lo impregna todo. Esta presencia interior no depende de las circunstancias, porque incluso en el dolor, en la soledad o en la pobreza,
El reino florece. La tarea del creyente no es construir un reino exterior, sino permitir que Dios reine en su interior. Desde esa transformación personal, el mundo también cambia. El reino de Dios se expande cuando alguien perdona, cuando alguien sirve, cuando alguien ama sin esperar. Es el poder silencioso del amor, el que transforma la historia desde lo invisible. El reino que espera y que ya es. La enseñanza final de Jesús nos invita a vivir en la tensión del ya y el todavía no. El reino de Dios ya está presente en medio de nosotros, pero aún esperamos su plenitud. Esta tensión mantiene viva la esperanza y evita la desesperación. No se trata de esperar pasivamente un futuro lejano, sino de vivir activamente el presente con fe, sabiendo que cada gesto de amor acerca la eternidad. Quien vive de esta manera participa ya del reino, porque su vida se convierte en una prolongación del amor divino. El día del Hijo del Hombre será, entonces, el momento en que esa presencia interior se revele plenamente. Hasta entonces, cada amanecer, cada oración y cada acto de bondad son un anticipo del reino que viene y que, misteriosamente, ya está aquí, creciendo silenciosamente en el corazón de quienes creen.